Muy buenas y frescas tardes, 30 de noviembre, aquí estamos en directo, es un programa abierto, 8 Magazine Ávila les va a acompañar desde ahora, 5 menos cuarto, casi menos 10 y hasta un poquito después de las 6, con contenidos que esperamos les parezcan a ustedes interesantes, lo hacemos con mucho cariño y con mucho interés, sin lugar a dudas. Vamos a hablar hoy, es uno de los asuntos, de cómo ahorrar energía. Fíjense que bien nos va a venir, porque Modesto Martín, que es un experto energético, nos va a contar cómo poderlo conseguir. Pero hay más asuntos. Además, hablaremos de investigación con Diego González Aguilera. Hoy se centrará en las reseñas policiales en 3 dimensiones. El cronista oficial de Ávila, Jesús María Sanchidrián, nos presentará hoy la figura de la Duquesa de Valencia. Y tendremos tiempo para hablar de asuntos relacionados con el trabajo desinteresado de los voluntarios de Protección Civil. También de cómo se trabaja en la provincia para prevenir y luchar contra la violencia de género. Muchos asuntos, como ya ven ustedes en nuestro sumario, tenemos preparados, pero empezamos hablando con nuestro experto en investigación, Diego González Aguilera, es el director del TIDOP y trabaja diariamente para mejorar la vida de todos. Buenas tardes, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema además interesante en el que no recabamos habitualmente, pero que detrás tiene mucho trabajo, que son las reseñas policiales en 3 dimensiones. Hay diferentes ámbitos de actuación, ¿no?, en este sentido. Sí, estamos ante una de las líneas de seguridad que el grupo ha hecho, pues de ellas un referente, ¿no?, y en este caso el ámbito policial. Desde hace ya tiempo que el grupo viene colaborando con Policía Científica y Policía Científica en ocasiones tiene necesidades, ¿no? Estas necesidades se han puesto de manifiesto en el reconocimiento de personas. El reconocimiento de personas lo realizamos con nuestro cerebro, ¿no? Y el ser humano utiliza una técnica muy básica que es la comparación de patrones. Comparamos patrones para reconocer a personas y somos capaces de reconocerla por ese patrón. Pero existen una serie de cuellos de botella y de limitaciones en estas reseñas policiales y de imprecisiones. Claro. Y bueno, pues desde el TIDOP hemos tratado de ofrecer 2 soluciones, ¿no? La primera de ellas centrada única y exclusivamente en mejorar estas reseñas policiales, que para que todo el mundo lo entienda, se trata de mejorar lo que a día de hoy en una ficha policial se traduce en la foto de frente y de perfil, que todo el mundo pues imagina, ¿no?, por las películas, cuando uno sale con el cartel, le hacen la foto de frente y de perfil. Mejorar esto, y dirá la gente, ¿y por qué hay que mejorar esto?, ¿no? Bueno, pues ahora lo explicaremos de la mano de un vídeo, se entenderá perfectamente. Y la otra vertiente, no menos importante, es ser capaces de mejorar el retrato robot. ¿Qué es el retrato robot? Pues es este retrato que con lápiz y carboncillo un experto en dibujo tiene que trasladar a un papel a través de los testimonios que recaba de los diferentes testigos, ¿no?, para poder recrearlo. Y este retrato robot también es bidimensional y tiene limitaciones. Vale, 2 vertientes bien definidas. Vamos a la primera, a esa ficha policial en toda regla que hemos visto en las pelis, que también, bueno, pues se realiza en la comisaría de policía de Ávila, sin ir más lejos, pero que se mejora de forma sustancial con el trabajo que habéis hecho desde el grupo, ¿no?, desde el TIDOP. Claro, se trata al final de que las personas que van a estar detrás de esa herramienta son expertos, son policías expertos en reconocer a personas a través de las fichas policiales. Pero te puedo asegurar que cuando hemos estado allí con ellos codo con codo y nos han enseñado fichas policiales, es imposible reconocer a las personas, y el problema está y radica en que las fotos que se capturan de esas personas son fotos que se capturan con videocámaras, con cámaras de seguridad que están ubicadas en puntos elevados, lo normal, donde uno pone una videocámara, en un cajero automático, en un banco, en una oficina, en cualquier sitio donde hay una cámara de seguridad. Esta cámara de seguridad no la tenemos de frente, no la tenemos de perfil, la tenemos en un punto elevado. ¿Y esto qué ocurre? Pues que conlleva que es muy difícil, incluso para un experto, identificar a esa persona. Bueno, vamos a ver
con ayuda de un vídeo, como tú nos decías, cómo se ha mejorado o se ha facilitado esa posibilidad de identificar a alguien a través de la ficha policial, alguien que presuntamente ha cometido algún delito, ¿no? Efectivamente. Y podemos contrastar un poco las Y que incluso puede cambiar su apariencia. Claro, ¿vale? claro, Que esto es importante subrayarlo. Es decir, las personas que cometen un acto delictivo, pues al final suelen llevar su cara oculta, suelen llevar una capucha, suelen llevar, bueno, pues cambiar su apariencia. En este caso lo que estamos viendo en el vídeo es la posibilidad de recrear con métodos no invasivos, no tocamos al sujeto, modelos faciales tridimensionales. En este caso estamos utilizando un maniquí como se ve en el vídeo, pero se aprecia perfectamente cómo los modelos tridimensionales son capaces de capturarnos lo que llamamos información relevante o lo que sería el equivalente a una huella dactilar, pero en la cara del individuo. Es decir, que todo el mundo se imagine que al igual que cuando uno se le toma la huella dactilar, en esa huella dactilar hay identificadores que nos hacen únicos, en una cara de una persona hay identificadores que nos hacen únicos. Y esos identificadores, si tenemos un modelo tridimensional, van a ser mucho más precisos, van a ser mucho más abundantes que si los tenemos en una foto hecha de perfil y de frente. Ese es el valor crucial, ¿no? Bueno, ¿cómo se trabaja? Lo estamos viendo un poco paso a paso, pero ¿cómo trabajáis? Bueno, pues trabajamos, aquí estamos viendo incluso modelos es decir, que ya son de cráneos, ¿no? Sí. Porque el grupo también puede aportar valor en este tipo de modelos faciales o en este caso modelos de un cráneo, ¿no? Porque bueno, nos van a permitir tener en 3 dimensiones rasgos faciales que, como digo, en la foto de perfil y de frente no pueden estar. Este proceso se lleva a cabo con una cámara de fotos de bajo coste que no toque al sujeto, es decir, lo que tratamos es que invadamos o alteremos lo menos posible el protocolo que actualmente tiene policía para tomar estos datos. El protocolo se tiene que alterar lo menos posible, tiene que ser rápido y en este caso la idea es utilizar sensores de bajo coste integrados en una plataforma que tiene un aspecto de boomerang, ¿vale? Para abarcar perfectamente todo lo que es el arco facial y tener esa cobertura, si no total, casi total de la cabeza del individuo y posteriormente pues sacar esos puntos estratégicos que para policía son cruciales. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, pues puntos estratégicos pueden ser la distancia interpupilar, pueden ser la distancia entre las orejas, pueden ser diferentes puntos en la nariz, en la frente, que conforman una especie de malla triangular y que, aunque el individuo se haya hecho cirugía, aunque el individuo haya tratado de cambiar de su apariencia, son invariantes y por lo tanto son robustos a la hora de reconocer a esa persona. Qué interesante esto que cuentas. Todo eso lo habéis estudiado, lo habéis trabajado y lo habéis aplicado de esta forma para poder ser más efectivos a la hora de realizar estas fichas policiales, ¿no? Eso es, sobre todo es decir, el por qué nos adentramos en esta necesidad es porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y no se me olvidará el día en el que nos trataban de poner varias fichas de individuos que presuntamente eran los que habían dado ese atraco, ¿no? Se trataba de un atraco y era imposible identificar, incluso por parte de los expertos, con una certeza o un porcentaje de fiabilidad elevado, que esa persona era la que se estaba buscando, porque la perspectiva de la cámara, la luz que había en el momento, las condiciones de la toma no eran las idóneas. Un modelo tridimensional, lo estábamos viendo en el vídeo, nos permite poner esa cara desde el punto de vista que queramos, porque tenemos un modelo en el que podemos jugar con el punto de vista, podemos hacer esa recreación como si realmente la foto fuera tomada desde esa cámara de seguridad y por lo tanto hacer el reconocimiento con esos parámetros, con esas marcas de la cara de una forma mucho más fiable. Vale, ¿utilizáis esta técnica en la ficha policial o en la captura de las imágenes del presunto autor de...? La idea es utilizarlo en ambas fases. Vale. Por un lado se va a capturar, hay que diseñar y tener ese dispositivo, que en este caso ha sido patentado por el grupo de investigación, y en segundo lugar hay que tener la herramienta software para poder hacer esos reconocimientos, ¿no? Bueno, pues hoy están las técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Y que nos permiten pues esos patrones que el ser humano utiliza para reconocer y comparar,
que lo haga la máquina con mucha mayor precisión. Pues esa es la idea también, que estos patrones que las técnicas de inteligencia artificial pueden analizar, se puedan analizar, pero en lugar de con imágenes bidimensionales, con modelos tridimensionales. Nos lo está contando Diego González Aguilera, es el director del TIDOP. Nos habla de las reseñas policiales en 3 dimensiones. Hablamos de una vertiente que es esa, la de la ficha policial, pero todavía más complicado el tema del retrato robot, que hasta ahora lo hemos visto en las pelis, lo hablábamos tú y yo. Bueno, siempre hay un experto dibujante que a partir de los rasgos que un testigo ha podido recabar de un presunto autor de un crimen o de cualquier delito, va contando y el experto dibujante va haciendo un retrato robot, pero claro, eso es muy difícil y a veces no preciso, claro. Es muy complicado partiendo de la hipótesis de que gran parte de esos testimonios a veces son contradictorios, a veces se hacen bajo situaciones de presión, de estrés, que las víctimas pues no están en la mejor situación para transmitir de una forma clara y concisa cómo es ese individuo, y entonces el reto de esa persona es enorme. Vamos a verlo también, según charlamos podemos ver un vídeo que nos ilustre, ¿no? Y tú nos vas contando. Efectivamente. Bueno, pues la idea aquí era muy clara, es decir, poder desarrollar una herramienta software como la que estamos viendo en pantalla, donde se pueda jugar con un montón de factores, ¿no? Desde el grado de masculinidad, hacerlo más agresivo, jugar incluso con el envejecimiento, es decir, esta herramienta en la que el TIDOP está trabajando nos permite envejecer a la persona, nos permite modificar los rasgos, la raza, es decir, tiene la posibilidad de jugar con diferentes razas dependiendo de la procedencia del individuo. Y todo esto... Ahí está envejeciendo. Ahí está parece, envejeciendo, ¿no? perfectamente, Sí. se puede apreciar. Y todo esto lo que va a tratar es de sustituir a ese experto. El experto va a seguir estando, por supuesto, pero va a estar, en lugar de con ese lápiz y con ese carboncillo, su lápiz va a ser esta herramienta. ¿Por qué esta herramienta? Porque esta herramienta va a ser capaz de generar ese retrato robot en 3 dimensiones. Y volvemos un poco al punto en el que estábamos antes. ¿Y por qué en 3 dimensiones? Porque en 3 dimensiones hay una serie de parámetros, hay una serie de marcas en la cara que pueden actuar como huella dactilar. Entonces, si tenemos una herramienta donde esta persona que trabajaba antes con lápiz y carboncillo ahora pueda trabajar de forma interactiva, pueda recabar incluso testimonios de estos testigos sin estar bajo esa condición de presión, porque aquí incluso en la herramienta podamos incorporar técnicas de inteligencia artificial que interpreten el lenguaje humano. Ya son por todos conocidos, que hablamos al teléfono móvil y nos entiende y nos contesta, ¿no? Sí. Pues todas esas técnicas de interpretación del lenguaje natural pueden ser de alguna manera codificadas en esta herramienta para que estos testimonios ayuden a que la propia herramienta, con ayuda del experto, empiece a generar ese retrato robot. Y con todas estas características, ¿no? Ahí estamos viendo ahora, bueno, pues la posibilidad de mapear incluso una textura, generar diferentes rasgos, como Pero puede eso ser... incluso aunque una persona, como decías tú, se haya transformado o haya querido cambiar pues esas señas de identidad o incluso hayan pasado años y haya envejecido, en fin, no sé, ¿no? Eso es. ¿Por qué? Porque seríamos capaces de sacar esas marcas de interés que son como la huella dactilar de una persona y que son, por supuesto, son datos biométricos, al final son datos biométricos que pueden ser pues desde la separación entre las pupilas, distancia entre orejas, diferentes puntos que aparecen en la cara del individuo que pueden ser objeto de generar una especie de malla de triángulos y por lo tanto generar esa huella dactilar del modelo facial. Y con esa huella dactilar la mayor parte de estas personas van a estar perfectamente fichadas, cosa que a día de hoy pues resulta complicado porque el porcentaje de éxito en estos reconocimientos faciales, tanto en retrato robot como en las fichas policiales, muchas veces no es lo suficientemente elevado como se desearía. ¿Lo tenéis en práctica ya, Diego? Estamos colaborando con Policía Científica en este último ensayo y la idea también es plantear un gran proyecto a nivel europeo
donde el resto de policías, no solo la Policía Nacional Española, puedan ser partícipes de un mismo problema, porque aquí al final, cuando hemos estado recabando información, lo que nos han venido a transmitir es que a día de hoy cualquier policía, da igual del país que sea, sigue trabajando con modelos bidimensionales, es decir, con las fotos de toda la vida, de frente y de perfil. Y esto tiene unas limitaciones enormes a la hora de reconocer a criminales, a personas en busca y captura. Claro, la sociedad ha evolucionado mucho, es más, incluso algunos pueden intentar, pues eso, cambios de sexo, en fin, las posibilidades son casi infinitas, ¿no? Pero ahí tenemos esa huella dactilar, me quedo con eso porque me llama mucho la atención, que nos va a definir siempre, ¿no? Siempre. La huella dactilar del modelo facial existe, no es a lo mejor tan evidente como uno se la imagina, pero se puede extraer, y si se extrae de modelos tridimensionales, digamos que es como una huella dactilar mejorada, es una huella dactilar mucho más precisa, mucho más robusta y que va a ayudar sin duda a las fuerzas de seguridad a hacer su trabajo día a día. Hablamos de huella dactilar de la cara, no crean ustedes que esta, que sí que es única, que ya lo sabemos todos, pero también tenemos unos rasgos faciales que van a estar siempre, hagamos lo que hagamos con nuestra cara. Eso me llama mucho la atención. Y que son únicos, esa es la conclusión. Es decir, que aunque muchas veces veamos a personas y siempre te recuerden unas a otras, ¿no? Sí. Hay una serie de rasgos, hay una serie de invariantes que conjugados y codificados nos van a hacer que sean únicos, que tengamos esa especie de DNI facial de la persona, y que ese DNI facial de la persona, con estas técnicas que ya las conocemos de inteligencia artificial, de gran capacidad de cálculo, pues ¿qué vamos a decir, ¿no? Pues que van a poder, sin lugar a dudas, reconocer con mucha más exactitud el individuo que se está buscando. Incluso aunque hablemos de gemelos o de mellizos idénticos, existen esas diferencias, ¿no? Claro, ahí habría, es buena pregunta, sí, es buena pregunta y habría que analizarlo, ¿no? Porque claro, en el caso de gemelos idénticos, pues bueno, habría que ver, pero seguramente hubiese alguna invariante en ese modelo facial que nos ayudase a distinguirlos. Bueno, es un trabajo del grupo TIDOP, están trabajando con policía científica en las reseñas policiales en 3 dimensiones. Así que ya lo de la ficha policial de perfil y de cara, bueno, se puede mejorar muchísimo gracias a estas técnicas y también pues ese retrato robot que hace un experto, desde luego dibujante, a raíz de las señas de identidad que un testigo puede dar, pues también se mejora muchísimo. No sé cuánto tiempo lleváis trabajando en esto, Diego, para acabar. Bueno, la parte esta de modelos faciales ya viene de lejos, ¿vale? Porque es un problema que Policía nos ha manifestado desde hace tiempo. El problema al final es democratizar esto, ¿no? Es decir, cuando los protocolos están muy estandarizados, cuando los protocolos están muy aferrados a lo que ya se hace, pues normalizar esto, estandarizar esto, siempre cuesta, ¿no? Y lo estábamos diciendo antes, es que no es una cosa novedosa en España, estamos hablando de que es novedoso en Europa. Entonces, poderlo hacer, ¿qué conlleva? Pues conlleva tratar de democratizar esto en todas las comisarías de Europa y en todas las policías y fuerzas de seguridad. Para ello, ¿qué hay que hacer? Pues contar con una herramienta que sea sencilla, que no suponga una alteración de los protocolos que actualmente aplica Policía, porque entonces será un engorro, y que detrás hay una herramienta que mejore la que actualmente están utilizando ellos. Nos lo cuenta Diego González Aguilera, periódicamente está con nosotros, aprendemos muchísimo gracias a él y a las propuestas que nos trae aquí en directo a 8 Magazine Ávila. Muchísimas gracias, Diego, una vez más, y nos vemos pues quizá ya después del turrón, ¿te parece? Bien, perfecto, muchas gracias. Gracias y que vaya muy bien. Gracias. Hasta pronto. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida porque vamos a conocer un poquito en profundidad a la duquesa de Valencia. No les cuento más. Cinco y 10 minutos. Les ha dado tiempo a ustedes a calentarse el café seguro. Durante los anuncios, que también están bien, porque bueno, son consejos que nos vienen bien. Ahora vamos a hablar de historia más o menos reciente, aunque nos podemos remontar a más atrás. Pero vamos a hablar del Palacio de los Águila. Fíjense que venimos desde hace un tiempo, años ya, contando cosas del Palacio de los Águilas, si va a ser Museo del Prado, si no, qué va a pasar con él y tal, pero
seguramente muchos o algunos, a lo mejor solo algunos, no saben que ahí en ese palacio vivió la duquesa de Valencia durante mucho tiempo y que la duquesa de Valencia tenía una vinculación muy estrecha con Ávila y era una mujer muy pintoresca, además, de la que nos va a dar cuenta Jesús María Sanchidrián, que es cronista oficial de Ávila y está con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Era una mujer de armas tomar, dicen, ¿no? Bastante. Sí, tenía bastante carácter. de armas tomar. Es la última inquilina, digamos, o la última vecina de ese palacio, que además tuvo la generosidad de donarla y de cederlo al Estado en aquella época para que sirviera de museo para la ciudad. Y efectivamente, como bien has dicho, era una mujer muy temperamental, que tenía un carácter explosivo y que, bueno, lo ejercía no solamente en la vida cotidiana, sino en el activismo político que desarrolló, sobre todo en los años 40 a mediados de los 50. Estamos, sí, yo te iba a pedir, por favor, que nos situaras temporalmente. Sí, vamos a situar, vamos a ver. Esta mujer, como os decía, efectivamente es la última persona que vivió aquí. Nació en 1912 en Madrid y murió en 1983 en Ávila. Y está enterrada en el cementerio de Ávila. Y se establece de una manera definitiva y continuada en este palacio pues a partir de los años 50. Antes lo hacía como toda su familia, lo hacía viniendo todos los veranos a pasar el verano aquí en la ciudad, como hacían bueno, pues todos los dueños casi de los palacios que tenemos en Ávila, pues tenían por costumbre veranear aquí, formaban parte de esa colonia veraniega que se juntaba en la ciudad, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, luego continuaban sus vacaciones en el norte de España, pero bueno, en ese tiempo que estaban en Ávila, bueno, pues hacían una vida, efectivamente una vida de vecindad y una vida integrados plenamente en la sociedad abulense. Ese es el caso de la duquesa. La duquesa de Valencia, que murió, bueno, relativamente hace poco tiempo, en los años 80, algunos ya más mayores. Yo misma recuerdo a la duquesa de Valencia, bueno, no sé, nunca la vi, pero sí recuerdo que ella vivía allí, que tenía además unos sirvientes muy curiosos. Hay muchas anécdotas sobre la duquesa de Valencia. Podemos ver además algunas imágenes de esta mujer para que veamos, bueno, su fortaleza ya solamente en el aspecto, ¿no? Sí, era... Bueno, vamos a ver, en los apelativos que se le ha llegado a dar, porque era una mujer que tenía muchísima actividad social y en los medios de comunicación de la época, ¿no? Sobre todo en los medios extranjeros, que era donde ella hacía mella, es decir, porque ya se postulaba como una mujer antifranquista, beligerante y activista a favor de la monarquía de Don Juan, ¿no? Y aparte de eso, ejercía como criadora de caballos. Ahí la vemos con Franco. Ahí la vemos con Franco en una entrega de premios del hipódromo de la Zarzuela de Madrid, porque ella tiene unas cuadras de caballos de carreras con los que ganó montones de premios, y estuvo dedicada a ese aspecto, a esa actividad, pues desde los años 40 hasta el año 1978. Es curioso porque ya en ese final de esa actividad dedicada al mundo de los caballos, bautizaba a los caballos y a las yeguas con los nombres de pueblos de Ávila. Por ejemplo, Amavida, Ojosalvo, Cardeñosa, Lanzaíta. O sea, esos eran los nombres de sus caballos. Instauró el premio Duquesa de Valencia en las competiciones hípicas que había en Ávila y hizo lo propio también en el hipódromo de la Zarzuela de Madrid. También lo hacía en el hipódromo de San Sebastián. Entonces, bueno, pues es una actividad. Los caballos estaban aquí, en el palacio de aquí que conocemos. Y ¿En el Palacio de los Águilas? Sí, ahí tenía las caballerizas que se están restaurando. Y ella también tenía fincas y posesiones importantes en Cáceres, que es donde tenía la ganadería, digamos, no solamente de caballos, sino también de ganado vacuno, que era un poco la producción de la explotación agropecuaria que tenían sus fincas. Y, no obstante, ella vivía aquí y bajaba a Extremadura, a Cáceres sobre todo, pues todos los meses. Aquí participaba en todos los eventos y actividades que se celebraban en la ciudad.
es decir, participaba, era miembro de la Cofradía del Resucitado, era la presidenta, como también era su padre. Participaba en las competiciones hípicas que decía, en las competiciones deportivas, de fútbol también que se celebraban en el campo de San Antonio. Asistía, perdón. Se la veía en la ciudad, y se la veía ella y se la veía ese grupo de gente que tenía, como bien has dicho, en los últimos años de su vida, que era un poco también una transgresora en ese aspecto de la sociedad. Es decir, sí, había un par de asistentes. Es decir, pues aquí efectivamente hay una cierta persecución por el género de las personas, por la homosexualidad o por otro comportamiento, pues yo voy a romper una lanza y voy a contratar a mi servicio a personas de este tipo, que es un poco el imaginario popular en el que todos, sobre todo los más jóvenes, se tiene. Que además lo hacía con orgullo, porque esta gente se paseaba por la ciudad con poderío, entre comillas, ¿no? Es decir, que nadie se metía con ellos, estaban perfectamente liberalizados en ese aspecto, y bueno, pues aparte de que ella mandaba, es decir, tenía en su palacio una serie de reuniones o veladas en la que asistía por la sociedad del momento, la sociedad más importante de la ciudad. Asistía el alcalde, asistía el gobernador y asistía el director, por ejemplo, también del Diario de Ávila, que era Juan Grande, por ejemplo, ¿no? Y anteriormente, en los años 40, pues quien asistía era pues Manuel Aznar, por ejemplo, el abuelo de José María Aznar, o Lequerica, que era embajador después en Estados Unidos, o Sánchez Mazas. O sea, decir que es un... Bueno, era una mujer muy metida en la sociedad abulense, afincada aquí ya a partir de los años 50, de manera continuada, y que se dejaba ver muy bien en sociedad, ella y también sus sirvientes, vamos a decir, que entonces ese era el nombre. ¿Y por qué esta mujer, Jesús Mari? Porque esto sería larguísimo, pero bueno, para cortar y para ir terminando, ¿por qué esta mujer decide dejar su legado a la cultura, al museo, de aquellos, ¿cómo es? De aquellos lodos vienen... Estos polvos. De aquellos polvos estos lodos. Vienen estos lodos, ¿no? Vamos a ver, sobre ese aspecto hay que decir, primero, que el palacio este de los Águila ha sido siempre considerado por ella y por toda su familia como un pequeño museo de arte. Es decir, todas las guías de la ciudad que se publican desde los años 20 reseñan este palacio como un lugar donde se conserva una colección impresionante de cerámica, donde el mobiliario es también impresionante, donde existe pintura y cuadros de Madrazo, por ejemplo, Krasnás, que son del siglo XVI, es decir, y eso, toda la familia, ella no es que fuera coleccionista, pero sí que lo era su abuelo sobre todo, que mantuvieron un rico legado artístico, no solamente en este palacio, sino también en la casa que tenían en Madrid. Algunas de estas obras se conservan también en el Museo de Ávila, por ejemplo hay un retrato de la Marquesa de Espeja, de Ricardo de Madrazo, y el orgullo de conservar este legado artístico, pues es lo que ya le movió a la única forma de conservarlo era esta, ¿no? Cedérselo al Estado. ¿Por qué? En el año 67 se inicia el procedimiento, el expediente para declarar el palacio monumento, que concluye en el año 69. Esa declaración del palacio como monumento se hace no solamente por la configuración arquitectónica del propio edificio, sino también que se hace por el contenido artístico que albergaba ese palacio. Y el contenido artístico es el que tenía las obras de arte. Bien, es verdad que en aquella época, cuando se hace ese tipo de declaraciones, no hay un inventario exhaustivo en el que detalle qué es lo que hay ahí. ¿Y esas obras de arte dónde están ahora mismo? Vamos a ver, algunas se han ido, algunas están en el Museo del Prado, por ejemplo, algunas están en el Museo de aquí de Ávila, y otras, el resto de bienes que tenía ese palacio se ha tenido que retirar para hacer las obras. Está todo embalado y está todo perfectamente conservado, es decir, faltaría un inventario y un estudio detallado y pormenorizado de qué es lo que hay, ¿no? Pero yo me quiero quedar con el concepto de contenedor de bienes museísticos y artísticos, ese concepto,
a lo mejor resulta que cuando vamos a hacer el inventario detallado y pormenorizado de lo que tiene, pues en su conjunto sí que tiene un valor impresionante e individualmente pues a lo mejor tiene un valor más relativo, ¿no? Esa es un poco la idea. Y luego dicen que como no pagaba impuestos, era muy reacia a pagar impuestos y a obedecer... Era díscola. A obedecer. Era díscola. Sí, era antisistema, entre comillas. Vale. Entonces, bueno, pues como diciendo, mira, toda mi vida he sido así, ahora de remate, ahora voy y se lo cedo al Estado como, pues ya está. Como una especie Chimpón. de... Claro. No tenía familia, entiendo, directa. No, vale. Ella eran dos hermanas, ella era la primogénita, la que hereda el título de la duquesa de Valencia, de quinta duquesa de Valencia, era la nieta la bisnieta, perdona, del Ramón María Narváez, que era el presidente de gobierno y general con Isabel II, y el título luego lo hereda su hermana, porque ya no tenía ningún hijo, se casó con el padre de Íñigo Cabero, el ministro de Educación y Ciencia. Él era viudo y bueno, pues tuvieron un matrimonio muy breve también. Luego ella formó pareja con el conde Toptani, Elías Toptani, que era un conde albanés, que también está enterrado aquí en la ciudad de Ávila, que era también un maestro del adiestramiento de caballos y de jinetes y de las carreras, ¿no? Bueno, de la duquesa de Valencia, de un poquito, un aspecto de la duquesa de Valencia, porque habría mucho que hablar. Hemos estado charlando hoy. Me quedo con la idea de que esta mujer está enterrada en el cementerio de Ávila. Exacto, se puede visitar su tumba si bueno, buscamos su nombre. Está allí y ella... ¿Su nombre cuál era? Era Luisa María Narváez Macías. Luisa María Narváez Macías, duquesa de Valencia, la propietaria del Palacio de los Águila, que efectivamente, que, bueno, esperemos que termine siendo un museo. Está como un fantasma, si dijéramos, de ese palacio. Ella está en el imaginario popular de la ciudad, ¿no? Porque montones de gente de la ciudad trabajó allí, iba el fontanero, el albañil, el que llevaba la paja, el que ponía las cortinas, el asesor fiscal que era Pablo Matías, que me dice siempre que le cite que era el último amigo que tenía y compañero cercano, ¿no? Citado queda. Bueno, los más mayores, los menos jóvenes recordarán a la duquesa de Valencia aquí en Ávila porque, bueno, fue un personaje desde luego que sí que dejó una huella en esta ciudad. Nos lo ha contado Jesús María Sanchidrián, el cronista oficial de Ávila. Muchísimas gracias, Jesús Mari, por recordarnos todas estas cosas. Gracias y hasta muy prontito. Adiós. Vamos a hacer otra pausa publicitaria y volvemos enseguida para hablar del ahorro energético, pero sobre todo para ver cómo podemos hacerlo en casa. Son las 5:30, estamos aquí de nuevo. Este es un programa en directo, abierto a todas las posibilidades que enriquezcan esta vida en la que nos movemos. Y hasta las 6 y un poco les vamos a acompañar. Riguroso directo, aunque si nos ven por la noche, pues ya saben que a partir de las 10 les repetimos de manera íntegra todo este programa. Bueno, vamos a hablar ahora de ahorro energético. Estamos en una época muy complicada en la que la energía ha adquirido unos costes casi inasumibles para muchas familias y para muchas empresas, y por eso hemos querido traer aquí a un experto, un técnico energético, para que nos hable de cómo ahorrar energía, pues también en nuestros hogares, que nos importa mucho. Es Modesto Martín y está aquí en directo con nosotros. Buenas tardes, Modesto. Buenas tardes, Ana. Toda una vida dedicada a esto, ¿no? Sí, bueno, varias profesiones, pero varios años, bastantes en tema de reparación de electrodomésticos, calefacción y climatización. Por eso ahora que ya estás jubilado, sí, nos decías, lejos de tener mucha más tranquilidad, estás más metido todavía en conseguir que la gente, bueno, pues pueda ahorrar un poquito en su factura energética, ¿no? Sí, bueno, tengo el honor de pertenecer al Club Rotario de Ávila, que nuestra misión lo formamos unas 20 personas entre hombres y mujeres, y nos dedicamos a hacer el bienestar social, sobre todo en tema de ayudas en en un ámbito general. Por ejemplo, ahora con los incendios, pues tenemos en proyecto un programa Vigiles. Es un gran proyecto que están trabajando los compañeros, y a mí me ha tocado pues venir a hablar un poquito de energía para ayudar a la gente en lo posible. Y así que vamos a comenzar un poquito sobre calefacción y... ¿Cómo ahorrar energía? Consejos
prácticos. Esto es muy importante, hay que seguir un poco las indicaciones de Modesto y, como bien decías, vamos a empezar por la calefacción. Ya ha llegado el frío, ya tenemos heladas de madrugada y temperaturas muy bajas, la calefacción hay que ponerla sí o sí y esto está por las nubes. ¿Qué hacemos? Bueno, pues evidentemente las nuevas tecnologías han variado mucho, hay unos grandes profesionales que les pueden asesorar e indicar muy bien, pero yo me voy a ir un poquito a los sistemas anteriores y ayudar en lo posible a que la gente pueda disfrutar, cumpla sus necesidades y pues que cuidemos el planeta lo más posible. Entre menos CO emitamos, si conseguimos ahorrar 1 litro de gasóleo, 1 metro cúbico de gas, diferentes combustibles, en cientos de hogares son miles de ahorro que nos vendrá tanto económico como para cuidar nuestro ambiente perfecto. Vamos a ver un pequeño vídeo de un ejemplo de una calefacción, entiendo, central, ¿no? Sí, quiero hablar un poquito en concepto sobre un sistema que hay varios, tenemos varios sistemas montados en Ávila. Ahí lo vemos. Tanto en comunidades como en organismos oficiales. Y quiero hacer especial hincapié de que esto se montó ya hace 18 años y es un sistema que lleva a un automatismo con una sonda exterior que nos mide la temperatura exterior, la temperatura interior y entonces automáticamente la caldera puede impulsar el agua a 40 grados o a 80 según las necesidades. ¿Qué significa esto? Que si fuera hace mucho frío nos aumenta el caudal y si fuera hace menos pues reduce y el consumo se reduce y la emisión de CO2 también. Es muy importante tener en cuenta este concepto, sobre todo está montado con unas válvulas que lo que hacen es también cortan el paso a la caldera cuando está la temperatura, hace recirculación en todos los radiadores y es un equilibrado de instalación. Hablo de esto porque me quiero dirigir a los usuarios que por unas circunstancias u otras están en una situación que necesitan urgentemente ahorrar y utilizar lo menos posible. Este automatismo se puede hacer manual perfectamente. Si yo tengo una caldera, vamos a imaginar un edificio de 80 metros, una caldera de 24 kilovatios, simplemente lo que tenemos que hacer es tener muy en cuenta lo que hablaba antes, la sonda exterior somos nosotros, vemos la temperatura que tenemos exterior, si estamos a 12 grados, posiblemente con ponerla de las 12 de mediodía a las 8 de la tarde es suficiente. Y una temperatura de impulsión en el agua la podemos seleccionar en la caldera, pues que en vez de ir a 75, pues que vaya a 40. Eso de tener la calefacción durante todas las 24 horas del día no es muy aconsejable, según tu criterio, ¿no? Según mi criterio, hombre, habrá casos exclusivos en los cuales que una persona enferma por unas circunstancias, pero en ámbito normal pues no es necesario utilizarla según la función. Hombre, hay muchos factores, depende la vivienda, las pérdidas que tenga. Si una casa pierde mucha temperatura, por ejemplo estamos a 19-20 grados y en unas horas se baja a 15, es mucha pérdida. Habrá que vigilar las pérdidas en las ventanas o donde sea, ¿no? Lo que también comentabas, me decías un día que hemos estado hablando, es que no conviene que la casa baje mucho de temperatura, ¿no? Por ejemplo, ya a 12 grados sería una temperatura muy baja, ¿no? Y sería muy costoso volverla a calentar. Claro, eso es lo que iba a explicar, que nosotros tenemos un termostato, y si no tenemos un termostato en la propia caldera, al 2, poniéndola al 2 o al 3 está a 15 grados, y si la subimos a 5 nos puede llegar a 20 grados. Entonces en nuestro termostato, si a las 12 de mediodía le podemos tener desde las 8 de la tarde hasta el día siguiente a 15 grados para que no nos pierda la temperatura. Pero esto, insisto, es cuando hace mucho frío, porque cuando tenemos una temperatura buena nos limitamos a cortarla, si en la calle tenemos 18 grados o 15, la casa no nos va a bajar, el edificio. Vale. Entonces es muy importante recordar lo del automatismo, hacerlo manual y utilizarle pues con lógica las horas que se necesite. Y otra cuestión, ya voy a introducir ahí, si ponemos en los radiadores válvulas termostáticas, eso sería fundamental. ¿Qué significa esto? Que si necesitamos calor en el salón, le tenemos más alto, en las habitaciones menos temperatura para dormir. ¿Que no tenemos válvulas termostáticas? Bueno, pues cerrar un poquito los radiadores, que también es muy útil. Bueno, sentido común, sobre todo, ¿no? Por lo que veo. Vamos a hablar ahora del frigorífico, que es uno de los electrodomésticos de la casa que más consume, ¿no? Está a las 24 horas y los 365 días, entonces es muy importante vigilar muy bien el frigorífico, la ubicación que tenga ventilación, porque te encuentras en muchísimas cocinas que está muy bonita, muy bien amueblada, pero no tiene ventilación por ningún sitio. Entonces es muy importante eso, las puertas que cierren perfectamente los buletes bien.
Hay que tener en cuenta que tiene un consumo de 1 kilovatio diario aproximadamente. Es un consumo que son 365, depende de la potencia que tenga, pero sobre todo yo hago mucho hincapié en la utilización de la puerta. Me ha pasado días y días de estar viendo otro aparato y ver, llegar a la puerta del frigorífico, abrirla y quedarse pensando qué voy a coger. Si nosotros tenemos 25 grados en la cocina y en el frigorífico estamos a 4 o 5 grados, hay una mezcla de temperatura que luego lo que va perdiendo energía. Claro, y al frigorífico le cuesta trabajar y gastar más energía. Parece una tontería, pero es muy importante cuando vamos a buscar algo, saber lo que se va a coger, abrir la puerta antes de abrir la puerta del frigorífico. Y cerrar lo antes posible. Y Bien. si vamos a congelar, pues sobre todo. ¿Y cuál es la temperatura adecuada a la que debemos poner el termostato para que esté...? Pues en el congelador con menos 18 grados y en el frigorífico más 4 o más 6. Vale. Ahora en invierno con más 6 es 5 o 6 grados está perfecto. En verano, bueno, pues 4 grados. Vale. Vamos a pasar a la lavadora. Sí. Otro electrodoméstico, esa gran incógnita. No sabemos qué programa poner, cuál es el ecológico. Ahora tenemos miles de posibilidades en las lavadoras más novedosas, pero no sabemos utilizarlos. Modesto. Ha cambiado mucho la tecnología por el tema del ahorro tanto en agua como en electricidad. Entonces, se vende la lavadora de 8 kilos o de 9 kilos, pero tenemos que pensar, leer las instrucciones de uso, que es fundamental, que es solamente en el primer programa 8 o 9 kilos. Si utilizamos uno más corto, son 3,5 kilos. Y si nosotros metemos los 9 kilos, una de las mayores quejas que tenía, oiga, que esto no lava bien, o que salen con manchas. Hay que leerse las instrucciones y la nueva tecnología, las nuevas máquinas consumen muy poquito agua, muy poquita electricidad, pero lógicamente necesitan mucho más tiempo de lavado. El poner un programa eco no significa que nos vaya a gastar más, es 1 kilovatio aproximadamente. Entonces, pero sí que tarda más, ¿no? 3 horas y media, 2 horas y media. Eso no lo admite casi nadie, pero de todas formas se puede acortar en función de las necesidades. No es genérico para toda la ropa. Nosotros depende, porque ahora mismo si tienes las camisas del día, la ropa normal de 2 días, lo lavas en un programa más corto y no pasa nada. Pero si alguien tiene un trabajo mecánico, otro tipo de ropa, necesitará poner un programa de más temperatura y lógicamente más tiempo para que le salga perfecto. Bueno, esto sobre la lavadora. Y ahora vamos a la cocina que utilizamos siempre. Vamos a hablar de una cocina vitrocerámica. Sí, por es ejemplo, otro de los y de la campana extractora también. Sí, es otro de los aparatos que tiene mucho uso. Y lógicamente ahí hay que tener muy en cuenta los recipientes que utilicemos. Vamos a ver esos recipientes, porque perfecto. Está muy bien medir las dimensiones del recipiente y de la placa, ¿verdad? Que sean acordes. Lo importante es que estén bien para que no dañen el cristal y transmitan el calor, y que sean ferromagnéticos. Estamos ahí tomando las medidas, por ejemplo, si utilizamos un recipiente de mayor diámetro que el fuego que tenemos en la vitrocerámica, lo que nos va a hacer es consumir. Estamos consumiendo una energía que perdemos, que no aprovechamos. La forma de saber, sobre todo es cocina de inducción, es con un imán. Si se queda pegado es ferromagnético. Hay un pequeño truco que uso siempre para saber si rinde bien la cocina o no, si el recipiente que tengo es el adecuado, que es simplemente la bandeja del horno, que es de hierro fundido. La pongo y si con un poquito de agua, y si no parpadea la cocina, significa que está bien, emite. Entonces me refiero cuando utilizamos un recipiente que no es. Ahí estamos midiendo la temperatura, seleccionamos el 8 o el 9 para empezar y después con ponerlo al 5 o al 6 mantiene la misma temperatura, pero el ahorro es la mitad. Si estamos consumiendo 1.500 vatios nos quedamos en 700. O sea, encenderla al 8 o al 9, sí, para que es el máximo. Cuando tenemos prisa para que comience. Y después bajarla al 5 y se mantiene. Claro, eso hay que hacer, depende de la cantidad de alimento, depende del recipiente. Puede ser el 5, el 6 o el 7, pero bueno, eso muy bien los usuarios lo saben, pero el principal concepto es saber que tenemos un ahorro no teniéndola mucha potencia innecesaria. Y sobre todo la cazuela o la sartén que sea acorde a la placa que hayamos elegido, ¿verdad? Sí. Claro, el diámetro. Claro, puede ser hierro. Lo que no se puede utilizar es barro ni cristal, pero hierro fundido, aluminio acero inoxidable. Sobre todo ahora ya te lo indican lo que es para vitrocerámica, para inducción. Y la campana extractora, porque dicen que consume mucho también. Sobre todo las mayores quejas que hay es esto no aspira. Lo primero que tenemos que tener en cuenta las instrucciones de uso. Si nos dice que tiene que tener una salida de 150 y a ser posible sin codos, te encuentras que la tienes de 80 o 90, un codo, otro codo.
aunque tengamos una gran campana de mucha potencia, no te aspira. Y un cálculo muy sencillo de saber qué campana podemos poner o qué velocidad es simplemente por los metros cúbicos. Tenemos, por ejemplo, 15 metros por 2,5, serían unos 40. Si tenemos que renovar entre 6 y 12 veces a la hora, pues multiplicamos 40 por 12, 400 y pico. Si tenemos una caldera de aspiración de 1000 y necesitamos una de 400, lo que va a hacer es revolcarnos el aire para atrás. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos una campana de aspiración de 1000? Pues la ponemos a velocidad 1, que irá a 400. Y ponerla 10 minutos antes de comenzar a cocinar, estoy seguro que le funcionará mucho mejor. 10 minutos antes de comenzar a cocinar, que quede muy claro. Para que se genere una corriente de aire, sobre todo ahora cuando hace frío le cuesta mucho más salir en los humos. Entonces, claro, esto no quiere decir que sea siempre, estamos hablando cuando hacemos unos fritos o algo que genera mucho humo, porque cuando es un cocido, estamos cocinando normal, la pones cuando comienzas y ya está. Pero lo que hacemos aquí, vamos a hacer unos torrenos con unas patatas revolconas, pues es hecho un humo, o unas gambas y simplemente la plancha te pone la cocina de pánico. Pues 10 minutitos antes y es una maravilla eso. Bueno, estamos hablando con Modesto Martín, él es técnico energético, nos está dando unos consejos para ahorrar energía en casa. Vamos a hablar ahora un poquito, si te parece, del lavavajillas y también de los pequeños electrodomésticos, olvidados muchas veces, no nos damos cuenta de que consumen, pero la tostadora, el molinillo, todo eso consume también mucha energía, ¿no? Todo. Claro. Pues si empezamos con el lavavajillas. Sí, el lavavajillas tenemos lo mismo, la misma opción, un estilo a la lavadora. Le podemos utilizar en un programa corto de 1 hora y si utilizamos un eco que nos va a tardar 2 horas, pues todo depende del tipo de vajilla, ahí tenemos los consumos y también el tiempo que nos puede durar. Pero en cada caso es en función de las necesidades. Lo que sí está claro, que muchas veces me dice la gente, hombre, es que me es más práctico lavar a mano, está gastando mucho más agua y por supuesto energía eléctrica, porque hay que calentar el agua. Un lavavajillas consume menos haciéndolo, ocupándole completo, de llenado, colocándolo, completándole, no media carga, utilizándole a tope y desde luego la función que tenemos que hacer, sobre todo, si utilizamos mucho tiempo los 40-45 grados, de vez en cuando hay que ponerle a 65-70 para que te haga una desinfección completa. También hay unos productos de limpieza para ellos de maravilla. Pero sobre todo recordar que por lo menos una vez al mes hay que poner un programa de temperatura, pues no sé, para cualquier bacteria que pueda quedar, para que no le elimine. ¿Y en vacío o con...? No, cuando haces, no además aprovechas perfectamente, porque cuando tienes unas cacerolas de estas que no te queda bien, unas sartenes que se ha quedado adherido ahí, pues le haces un programa fuerte y fenomenal. Vale. Hay que saber diferenciar también de que el meter los plásticos le perjudica enormemente y los accesorios, cuchillos de madera o tal, todo eso se hace peor el secado y nos da la sensación cuando abrimos de que no ha secado bien, de que no ha lavado. Leernos las instrucciones de uso no cuesta nada, ponerlos aparte a una otra temperatura o al terminar de lavar, sacarlos, cerramos y nos hace un secado perfecto de la vajilla. Vale. Eso con respecto al lavavajillas y para terminar, esos pequeños electrodomésticos. Sí, existen pues todo, utilizamos en casa. Ahí tenemos algunos. Sí, tenemos el tostador de pan, las batidoras, la cafetera, pues todo esto también nos está consumiendo siempre 200, 500, 700 vatios, dependiendo del aparato que sea. Y lo que quería hacer referencia es, por ejemplo, en el tostador de pan, pues si vamos a tostar pan para 2, hacerlo de una vez, no uno y luego el otro, porque suele ocurrir, ¿no? O en un microondas te calientas la leche para desayunar, somos 4 miembros y cada uno va poniendo su taza en el microondas aparte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hacerlo en conjunto. Estamos hablando siempre con la línea de ahorro energético para perjudicar lo menos posible el medio ambiente y si a nuestro bolsillo lo ahorramos, pues también es muy bueno. Entonces recordamos de que se me ha olvidado un tema que quería referente cuando la calefacción. Muchísima gente me dice, claro, me dices que ponga a las 12 de mediodía la calefacción, pero cuando me levanto tengo frío. Pues a lo mejor esto me ha enseñado, yo he aprendido mucho de los usuarios, y poner en el cuarto de baño un calefactor pequeñito de 500 vatios, además si es de aire forzado, en los 10 minutos o 15 de la ducha sales y esa sensación térmica
ya te la ha compensado y no tienes que tener toda la casa calentando 1 hora o 2. Vale, Es un detalle. Estamos terminando, nos está pareciendo muy interesante, Modesto, lo que nos cuentas. Sé que vamos muy deprisa, pero bueno, es que Ya, el tiempo en la tendría para televisión hablar es así, un claro. día entero. Pero no quisiera que nos fuéramos en el último minuto que nos queda sin hablar del etiquetado, que es muy importante y Sí. que además ha cambiado ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Porque ahí sí que nos está indicando qué tipo Claro. de electrodoméstico hemos adquirido y cómo Siempre estábamos, ¿Cómo se va a comportar, durante mucho tiempo hemos tenido el etiquetado de la Plus, con las SAS, con diferentes cruces. vas a con mostrarnos diferentes- algo, ¿no? Por lo que Sí. veo, pues si quieres, no sé a qué cámara, Sí. a esta cámara, a esa cámara de ahí, Modesto. Sí. ¿Sí? Es el etiquetado antiguo y lo que ha cambiado ha sido a la nueva etiqueta. Sí, déjalo ahí para que lo vea el Sí. cámara. No, 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 en tu mano, Ah, mano. Eso es. Vale. Sí. Tenemos ahora la nueva, que es la ventaja que tenemos, por ejemplo, en un frigorífico. Bueno, va de la A a la G, ¿no? Pero aquí nos marca el fabricante, la clase de eficiencia energética, que es importantísimo, el consumo anual de energía, la capacidad útil del frigorífico, la capacidad útil del congelador, la potencia sonora. Y si nos vamos a una lavadora, tiene muchas más cosas. Puede tener la clase de eficiencia energética, el consumo, la capacidad en kilogramos, el consumo de agua. O sea que es importantísimo las nuevas, el por qué se han cambiado las etiquetas. Y eso nos pueden informar, bueno, en donde compremos, ¿no? El Claro, donde electrodoméstico. compras, no, hombre, son unos grandes profesionales. De verdad que en Ávila las tiendas, tanto empresas instaladoras como tiendas de electrodomésticos, están muy bien al día de este tema y muy sensibilizados. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es si compramos un frigorífico de la clase A o la clase C, hay una variación que nos lo indica aquí, el consumo, tanto en la capacidad que tiene para introducirlo, como el consumo en electricidad. Entonces, bueno, para un ahorro energético, a veces decimos, bueno, es que este cuesta 80 euros más, que tampoco es mucho la diferencia, o 100, pero lógicamente tiene otras Se va a prestaciones. notar luego a lo largo del A lo tiempo. largo del tiempo, efectivamente. Terminamos. ¿Qué vida útil tiene un frigorífico, por ejemplo? Bueno, uno de los datos que es muy llamativo es que todas las compañías de seguros a partir de los 10 años no aseguran. Ya no aseguran. Entonces, Todo vamos puede a decir pasar. que de 8 a 10 años, Vale. hombre, habrá quien tenga el aparato. De hecho, yo he tenido clientes, aunque ahora ya no trabajo, que llevan 20 años y está funcionando de maravilla. Pero bueno, la vida útil normal, sobre todo donde hay una familia, unos miembros de 4 o 5 personas que se le da uso, 8, 10 años, Bueno. 12, estamos en el medio. Modesto Martín es técnico energético, además es un miembro del Club de los Rotarios en Ávila y nos ha dado unos consejos de cómo ahorrar energía en el día a día en nuestra casa muy interesantes. En nombre de Rotary les quiero agradecer a Muchísimas Naya gracias. Televisión Ávila que nos dé la oportunidad. Siento haber sido muy poco expresivo, pero No, ha estado con el muy, tiempo. muy interesante. Estábamos ahí Sí. todos tomando nota. Recordar Me consta. que todo está escrito, Vale. todo está en internet y es muy fácil. Sobre todo es un recordatorio a que utilicemos con lógica Con sentido común. con sentido Muchísimas gracias, Modesto. común. Que Bueno, a vaya vosotros. muy bien. Muy bien, gracias. Vamos a hacer la última pausa publicitaria. Después de los anuncios, enfilamos nuestra recta final, un bloque en el que vamos a hablar, entre otros asuntos, de protección civil, también de la mujer y de su preservación en el medio rural. Nos quedan, 2 minutos para llegar a las 6 de la tarde, pero todavía tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. En primer lugar, un vídeo muy interesante que nos ha preparado Samuel Senovilla y Sonsoles Martín. Ellos estuvieron en Sotillo, donde se hizo un reconocimiento a los voluntarios de protección civil que trabajan mucho y muy bien. Ahí lo tienen. Les hemos visto actuar en incendios, nevadas o inundaciones. Allí donde ha habido una catástrofe, su uniforme naranja ha tranquilizado a la población o ayudado a policía, bomberos o sanitarios. Pero en Sotillo de Ladrada han vivido una jornada festiva. Las agrupaciones celebraban su encuentro anual. Agradecer esa encomiable labor ejemplar, muchas veces altruista y siempre de manera desinteresada. Hoy aprovechamos esta concentración para dar las gracias a todas y cada una de las agrupaciones de protección civil, porque al final se pone de manifiesto esa realidad que enarbolan, que no es otra que ayudar a los vecinos siempre desde el voluntariado y siempre poniendo de manifiesto la vocación de servicio. No es casualidad que un domingo por la mañana, como lo han estado cualquier día de madrugada, festivo,
laborable hayan realizado una labor esencial en materia de emergencias, sin la cual no habríamos sido capaces de ser eficaces ante la pandemia, ante incendios, ante riadas. Este agradecimiento se realizaba con la entrega de 27 placas a cada una de las agrupaciones de la provincia. La provincia de Ávila es la segunda provincia que más voluntarios tiene. Se han incorporado 2 nuevas agrupaciones en esta provincia y bueno, pues hoy vengo también a trasladarles pues el agradecimiento, el cariño y también para anunciar que este año que viene vamos a hacer la entrega de las medallas al mérito de protección ciudadana en esta provincia. Un encuentro que acogía Sotillo de la Adrada, donde también se pudo disfrutar de una exposición de material y vehículos de emergencias. Es la primera concentración después de la pandemia y coincide con el 32 aniversario de nuestra agrupación de protección civil, una agrupación bien formada, bien dotada de medios y que para el Ayuntamiento es un auténtico orgullo. Y de esta manera, más de 200 voluntarios llegados de todas las partes de la provincia compartían sus experiencias, sus ganas de ayudar y sus conocimientos. Porque mi padre y mi hermano estaban y pues yo como que me llamaba esta cosa y pues me metí. A mí me aporta una satisfacción de hacer las cosas altruistamente y ayudar a los demás, con mis compañeros, claro. Y yo llevo en agrupación unos 36 años. Yo estoy súper orgulloso porque siempre mi madre me ayuda y sí, siempre está apoyando y la verdad es que es genial. Yo lo veo como jefe, claro, cuando estamos ahí de servicio como mi jefe, pero bien, se llama siempre el apoyo porque, a ver, claro, siempre estoy ahí con él. Lluvia, nieve y lo que más hemos sufrido por allí en el 2009 que nos cogió el incendio tan grande que hubo en Montbeltrán, que salió de arena, Montbeltrán, El Lorillo, Arenal, Cuevas, un montón de municipios y fue pues muy mal. Y también ha sido muy recientemente el de Santa Cruz del Valle, San Esteban y Pedro Bernardo. Yo estaba apoyo logístico, entonces no fue tan... pero lo viví, la experiencia de la gente de los pueblos de alrededor que se estaban tocados. Una fiesta, el encuentro de agrupaciones de protección civil para elogiar su encomiable labor, para enorgullecerse del color naranja. Un reconocimiento a los voluntarios de protección civil que desde luego merecen con creces, gente que lo hace desinteresadamente, ofrece su tiempo al beneficio de los demás. Y ahora vamos a hablar de otro asunto. La Diputación de Ávila ha puesto en marcha una campaña contra la violencia de género. Tendremos oportunidad de ver un vídeo muy explícito del mensaje que quieren lanzar. Se llama Yo te creo, esa campaña, y tenemos con nosotros a la técnica de Igualdad de la Diputación de Ávila, Ángela San Juan. Nos acompaña en directo. Buenas tardes, Ángela. Hola, muy buenas tardes. Bueno, es un trabajo importante el que hacéis. Tenemos un territorio muy amplio, muy disperso en algunas ocasiones y me consta, yo creo que también muy complejo en materia de igualdad. En el tema de violencia de género expresamente, ¿no? La verdad es que es curioso porque esta provincia quizás no tiene tantas particularidades respecto de otras. Es decir, es un tema en el que quizás toda la comunidad autónoma tiene bueno, pues una imagen y unas necesidades muy comunes. No hay tanta diferencia. A pesar de la dispersión geográfica, a pesar de que sea bueno, pues un territorio muy amplio y muy variado, ¿no? Sí, a pesar de ello, fíjate, sí. Bueno, lo que yo también me gustaría que comentáramos o que nos dijeras, Ángela, es si hay mucha diferencia a la hora de trabajar la igualdad entre géneros, si estamos en el medio rural a si nos encontramos en el medio urbano. ¿Hay mucha diferencia?
En cuanto a las funciones que a mí me competen, es decir, yo no, como técnica de igualdad no atiendo a las víctimas de violencia machista en cuanto a su problemática individual, no intervengo sobre la violencia machista como caso individual. Digamos que la población diana, objeto de mi trabajo, es la población en su conjunto, y el trabajo en pro de la igualdad de oportunidades y la prevención y la erradicación de la violencia machista. Entonces, dentro de ese colectivo, que es la población general, quizás una de las particularidades o de las dificultades que tiene trabajar en el medio rural, en este caso en una diputación que tiene como competencia toda una provincia frente, por ejemplo, a lo que sería el ayuntamiento, ¿no? Es decir, claro, no es lo mismo tener como población diana una capital o un municipio que toda una provincia, ¿no? Ya solo por una cuestión de dispersión geográfica, es verdad que eso ya genera una distinción. La dispersión geográfica a mí lo que me ha supuesto es pensar en nuevas formas de llegar a toda esa población y a todas las casas, porque en mi experiencia ocurre que todo lo que es el trabajo presencial es muy importante, pero no siempre es muy efectivo, porque no siempre llegamos a toda la gente que querríamos llegar. Y a veces es un trabajo que requiere de una paciencia y es un trabajo a largo plazo. A mí me gustaría, antes de seguir hablando, si te parece bien, ver ese vídeo que habéis preparado y que yo creo que va sobre todo dirigido a la población más joven. Me da la sensación, en este ¿no? caso sí. Bueno, vamos a verlo y luego seguimos charlando. Desde que publiqué que necesitaba trabajo, no paran de ofrecerme que sea camgirl. Esas chicas que se ponen delante del ordenador, bailan sexy, se quitan algo de ropa, juegan con los usuarios. A ver, me han dicho que lo puedo hacer desde casa, con mi ordenador, que ganaría mucho dinero. No sé qué hacer. He dicho que sí. Necesitamos ese dinero en casa y esto parece fácil. Además, yo estoy aquí en mi habitación y los hombres al otro lado de la pantalla. ¿Qué me puede pasar? Cuando quiera, lo dejo y ya. Esto no es virtual, es real. Es mi cuerpo. Todo lo que me piden lo tengo que hacer. Y algunos piden cosas horribles. No puedo dejarlo. Me han dicho que qué esperaba, que yo lo decidí libremente. Me han amenazado con mandar los vídeos a mi madre, a mis amigos. ¡Qué vergüenza! Mañana quieren verme en su oficina. No era una oficina, era un piso. Había más chicas. Dicen que podré elegir a los clientes, que me darán el 50% de las ganancias. Que no enseñarán mis vídeos. Todo era mentira. De mi 50% me cobran las toallas, las sábanas y un montón de cosas, además de las drogas que me han obligado a tomar. A los hombres no puedo elegirlos, ni decirles que no a nada, aunque sienta dolor, asco o miedo. Algunos son muy violentos. Me siento como un trozo de carne. No valgo nada. No sé cómo salir de aquí, ni si alguien me va a creer. Muy explícito.
este vídeo sobre pues el abuso o la trata sexual, que es una forma de violencia de género y va, pues lo que decíamos, muy dirigido hacia la población más joven, ¿no? Sí. ¿Por qué? La verdad es que, sin querer queriendo, va dirigido a la población joven porque bueno, el enfoque que hemos querido reflejar es muy actual y afecta directamente a la población más joven, sobre todo porque estas nuevas formas de captación con fines de explotación sexual están relacionadas lógicamente con las redes sociales, y la población que ha crecido vinculada a estas redes sociales es la población joven. Entonces está dirigido a ellos como una forma, en este caso, hacia la adolescencia en adelante, en este caso para las mujeres, como una forma de protección para ellas, en cuanto que esta información realmente les puede proteger de este tipo de redes de trata. Y por otro lado, hacia los chicos para concienciar sobre cuál es la trastienda de estas redes donde hay contenido pornográfico y cuál es la situación de las mujeres y de las niñas que están ahí, ¿no? Porque tienen un papel importante en todo esto. Nos quedan 2-3 minutos y a mí me gustaría que nos contaras en este poquito tiempo qué es lo que pretendéis conseguir con esta campaña y cómo vais a analizar un poco esos logros, o en fin, cómo vais a moveros, si vais a distribuirlo por la provincia, en fin. Claro. Contarme un poco cuál es el organigrama ahora. Claro, bueno, pues a ver, el objetivo es llegar a todos los rincones de la provincia, sensibilizar sobre las nuevas formas de captación con fines de explotación sexual. Queríamos poner sobre la mesa qué es lo que hay detrás de estas realidades, cómo esa voluntariedad inicial se vuelve y se trastoca en algo que no es para nada elegido. Lo hemos visto. Claro, estamos ante una problemática social de género de una enorme envergadura en España, porque somos el primer país consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo. El 90% de las personas en contextos de prostitución son víctimas de trata, y un 96% de ellas son mujeres y niñas. Y en la provincia, ¿cómo vais a llevar este mensaje? Claro, bueno, pues ahora mismo queremos estar en todos los sitios donde podamos estar. Por un lado, muchísimas gracias por dejarnos estar hoy aquí. Es una obligación, me parece moralmente una obligación. Porque en este ratito nos permitís llegar a muchos hogares. Ya tenemos presencia en los cines de la capital y en los cines de la provincia. La cartelería va a llegar en breve a todas las corporaciones locales de la provincia para repartir en todos los espacios municipales. También se va a llegar a los institutos a través de charlas que vamos a hacer a lo largo de todo el curso, también con este tema y con otros, y el propio vídeo se va a difundir también en los centros educativos, en prensa, otros medios de comunicación, radio. Te creo, se llama esta campaña, nos ha estado contando algunos pormenores, poquitos, nos gustaría hablar mucho más, pero no puede ser, nos lo ha estado contando Ángela San Juan, es técnico de igualdad en la Diputación de Ávila. Hemos visto ese vídeo muy interesante que han preparado para la campaña y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Gracias directo a vosotros. contándolo. De verdad. Gracias por tu trabajo. Gracias. Bueno, nosotros ya sí que ponemos el punto y final a 8 Magazine Ávila por hoy y por esta semana. Y la que viene además es puente, señores. Así que les decimos adiós, cuídense mucho y hasta que nos volvamos a ver, sean todos lo felices que puedan. Adiós.